Ya voy a irme pero también les pido que cuando vean en redes sociales que ya empiezo yo a transmitir, si lo pueden compartir estaría estupendo. Ok. Ok, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí en este jueves último del mes de abril. Ahora sí que, ¿qué nos ha dejado el mes de abril? Veamos. Este, pues aquí dándoles la bienvenida a este nuevo conversatorio con Yolanda Martínez y Cianya Ruiz, quien agradezco enormemente que se encuentren aquí pues en este año donde las conversaciones entre pares es interesante y que, bueno, pues algún miembro del comité académico invite a alguien para platicar sobre lo que hoy estamos viviendo.
Y bueno, pues antes que nada, yo quiero, bueno, mientras la gente se empieza a conectar, pues tener la oportunidad de presentarles en el sitio web lo que hemos estado trabajando este mes, que tiene que ver con darle visibilidad a los diferentes trabajos, diferentes, digamos, entrevistas y demás que tenemos dentro del espacio de nuestro sitio web. Este mes, pues como nos podemos dar cuenta, bueno, pues se lo dedicamos a la edición universitaria y pues es pertinente como una base, un contexto para esta conversación, pues hablar de los temas que hemos tocado desde 2013, que hablamos con Juan Tonda, ¿no? Universitario, que habló sobre la divulgación, nuestro queridísimo Raimundo Mier, que nos, nos contribuyó con eh, este tema de las revistas académicas, un americano que habló sobre las diferentes plataformas de la edición universitaria en 2016, Tom Doyle. Luego hablamos con Carlos Gacera, que bueno, pues algunos de ustedes lo conocerán, argentino, queridísimo, ¿no? Esperemos que nos esté escuchando sobre la perspectiva de la edición universitaria, pero estamos hablando en 2016, ¿no? Que cuántas cosas habrán cambiado o no, ¿no? Tenemos también este asunto de la dictaminación, también con una mujer que creo que es inglesa, ¿no? Muy interesante, Carla Nell Lennox, que también nos habló sobre el sistema de visualización universitaria, ¿no? Estos temas fueron tocados también en un contexto donde habían, no sé si se acuerdan, una serie de reuniones donde discutíamos sobre las nuevas tecnologías y cuál era la visibilidad que teníamos hacia adelante, ¿no? Ivonne, Ivonne Lujano también, bueno, pues que ya regresó a nuestro país después de estar fuera haciéndose cargo de este directorio, ¿no? Diego García del Gallego, que está, bueno, él continúa siendo el editor de humanidades ahí en la UNAM. Nicolás Morales, que pues trabaja para una editorial jesuita en Colombia. Angélica Olaya, que nos habló también desde Colombia, ¿no? Sobre este tema de la edición universitaria. Aquí está nuestra invitada, que hablamos de la industria y la universidad, yo con Yolanda. También tenemos el tema con Rachel Mount, no sé si se acuerdan de ella, una mujer inglesa del Book House Trade Center, que también nos dio la oportunidad de trabajar con ella esto, ¿no? Elea Jiménez, hablamos sobre investigar en la edición académica. Es un trabajo que ella ha hecho sobre justo, ¿no? El tema de cómo estamos investigando sobre la edición académica. Aquí se incorporó a Manuel Gil Altón, que aunque no tiene que ver con el tema necesariamente de la edición universitaria, sí tiene que ver con estos factores que afectan, ¿no? La producción universitaria sobre el leer, escribir e investigar, ¿no? Sobre esos temas. Andrea Fuentes, ¿no? Que tiene que ver con, ella es trabajó en la UAM como editora universitaria y hizo ella unas vinculaciones desde Extensión Universitaria con los diálogos con las editoriales independientes, ¿no? Aquí hablamos con Paolo Cosín sobre gremios editoriales. Elba, que pertenece pues a la Red Nacional al Texto, sobre la multidimensionalidad del libro. Información sobre la académica digital, ¿no? Con Julio Ibarra también fue muy, muy interesante, porque estamos hablando ya en 2021, donde esto ya estaba como mucho más integrado, ¿no? Y luego, bueno, pues viene este trabajo muy interesante, por cierto, desde la Universidad de Puebla, sobre la deshonestidad en la edición académica, es decir, ¿hay deshonestidad? Y eso es un tema que sigue vigente. A mí me parece que es una de las preguntas que les dejo ahí, ¿no? Es decir, cómo se dictamina, a quién se publica, cómo se publica y para qué se publica, ¿no? Y ya por último, esta es la función social del editor, que me parece que también era importante mencionarlo en este recorrido sobre la edición,
universitaria que nos afectan obviamente lo que hay en el entorno y la función del editor. Entonces, bueno, pues ese es el contexto que les dejo, Yolanda, Cianya, ¿no? A quien, bueno, pues esperemos, las voy a presentar rápidamente, rapidísimo, ¿no? Voy a tratar de, nomás déjenme encontrar, aquí está la de Yolanda. No, bueno, Yolanda, pues es egresada de, digamos, es egresada de la primera generación del diplomado de los procesos de la edición del libro, impartido por la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, así como del primer curso de posgrado de estudios avanzados en edición por Oxford Book University Publish, que es el centro de formación especializada en la edición de las artes gráficas. En 2019 cursó el diplomado Innovar, que es el diplomado de gestión, sí, es un diplomado en gestión de la innovación impartido por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional de la Industria Editorial. Bueno, pues ha estado a cargo ha pertenecido a la Red al Texto, ha estado tanto en la Comisión de Derechos de Autores como en las coediciones, pero siempre es una mujer altamente activa en la Red Nacional al Texto a nivel metropolitano y a nivel nacional. Y asimismo, bueno, pues en la actualidad ella es la editora central del Instituto Mora, pero lo más importante creo que en ella no solamente es su preparación, sino toda la experiencia que ha ido consolidando día con día y teniendo que lidiar con un montón de problemáticas y de situaciones para sacar adelante lo más importante, los contenidos de un instituto pues que tiene tanto licenciatura como maestría y posgrado y un centro de investigación importante, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y Cianya, bueno, pues obviamente es muy querida, egresada de la licenciatura en Comunicación Social y de la maestría en Diseño y Producción Editorial, ambas de la UAM Xochimilco. Eh, ha trabajado como asesora en la Red Nacional al Texto, se desempeñó, sobre todo su gran crecimiento fue en el programa editorial de la División de Ciencias Biológicas de la Salud de la UAM y luego nos la robaron para llevarla al Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas, de la misma UNAM, ¿no? De la UNAM, está ahorita con tiempo completo. Ha publicado, ha analizado, ha tenido una trayectoria en Interlínea Cultura Editorial desde sus inicios y eso también pues la ha llevado a tener vinculación con los diferentes actores y agentes del mundo del libro. Entonces, pues en este momento, pues antes que nada, la saludo y bueno, pues las dejo con este espacio que es suyo. ¿Por qué? Porque a mí algo que creo que a Interlínea nos interesa muchísimo es que todos se sientan propietarios de este espacio que es colectivo finalmente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. Al contrario, gracias a ti, gracias a Interlínea. Gracias, Sofía. Igualmente, pues yo también agradezco mucho a Interlínea y a ti esta invitación. La verdad es que es la segunda ocasión que estoy en este programa y pues me siento igualmente de nerviosa como la primera, ¿verdad? Sí. Y bueno, también quería hacer una pequeña mención al trabajo de Sofía de la Mora como editora, ¿no? Ella y yo compartimos espacios de capacitación ante la Red Nacional al Texto y pues fue mi compañera de varios proyectos, remate de libros, capacitación en derechos de autor. Es decir, compartimos tanto los espacios de capacitación como la actividad editorial que en su momento ella llevaba a cabo. Entonces, pues eso también se agradece y te da más confianza o da más confianza en el sentido de, pues sabe mucho sobre los problemas de la edición académica. Así Cindy, yo la conocí. Sí, adelante. Justo eso te iba a decir, Yolanda, que precisamente a través de Sofía fue el factor clave, ¿no? De cómo si algo tiene es que nos ha sabido conjuntar un montón de gente, esa vinculación,
Entonces, yo me estaba acordando justo de eso, ¿no? Porque efectivamente yo te conocí, la primera vez que yo supe quién era Yolanda Martínez fue justo en el primer trabajo que tuve con Sofía en la red al texto, y la verdad es que es impresionante, ¿no? La trayectoria que se ha hecho y toda esta conjunción de gente, de actores, de todo tipo de editoriales, siempre en tornos académicos y universitarios principalmente, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por ahí, Yolanda, justo que para romper un poquito el hielo, ¿no? Y quitar este Sí. nervio, como dices tú. Ya estabas aquí como abonando un poco a esa trayectoria, entonces, pues igual, ¿no? Que nos platiques, muchos ya te conocemos por tu impresionante trayectoria en el medio editorial, pero Gracias. que nos cuentes justo aquí, ya estabas como un poquito ahí engrasando el tema de cómo fue, ¿no? Ya hablaste de tu vinculación pues con Sofía, ahorita ya con Interlínea, etcétera, pero cómo es este andar tú como editora, puede estar algo un poco breve ahí, que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria editorial, específicamente en la edición académica y también desde tu perspectiva como mujer editora, ¿no? Que también ha sido un campo que yo veo actualmente, no sé si coincidas conmigo, que el medio editorial creo que somos mayoría de mujeres, ¿no? O sea, es una cosa muy fuerte, pero no sé cuál sea el factor que lo define o por qué, pero sí es un mundo muy de mujeres. Entonces, cuéntanos un poco esta trayectoria, Yolanda. Sí, muchas gracias. Pues mira, justo estaba ahorita recordando nuevamente a Sofía, y perdón que la reitere, pero compartimos muchos espacios, igual en la Cámara de la Industria Editorial. Entonces, evidentemente sí hay una gran muestra de que la mayor parte de la producción editorial está a cargo de las mujeres, ¿no? Lo vemos en los grupos de trabajo, lo vemos a lo mejor en las propias instituciones. El Instituto Mora es una institución caracterizada por que la mayoría de la población son mujeres, y pues en relación con la edición universitaria, nuestros pares, la mayoría son mujeres. Ahora que estábamos haciendo un recuento de las publicaciones relacionadas con la edición universitaria, pues la mayoría han sido publicadas por mujeres con testimonios de editoras mujeres, tanto en México como en Latinoamérica. Entonces, pues esa es como la mejor muestra que podemos dar de que las mujeres tenemos esa particularidad o ese gusto por la edición. Referente a mi trayectoria, pues se ha visto muy favorecida justamente por esa interacción que he tenido con diferentes grupos de trabajo. Mi paso por la Cámara pues ha sido muy largo también, y en distintos periodos, y afortunadamente siempre dirigiendo algún grupo de trabajo. Y quiere decir, estuve ahí en capacitación, me tocó ya un poco antes de la pandemia, me tocó trabajar con el ingeniero Julio Sanz, con la UNAM, o sea, los editores, en este caso de la UNAM, de Aguascalientes, de Ciesas, de Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur. Llevamos a cabo un trabajo para desarrollar un estándar en cálculo editorial. Los editores, entre el abanico de tareas que tenemos, pues también a muchos de nosotros nos toca el tema de los costos de los libros, ¿no? No solo la adquisición del servicio para los libros, sino también la determinación del precio de venta al público. Y esta actividad, desafortunadamente, es una de las menos visibilizadas en el trabajo editorial, porque no hay una carrera que te haga, es decir, si eres contador, podrías pensar que puedes hacer el desarrollo de un costo de edición, ¿no? Pero a mí me ha tocado trabajar con administrativos, con contadores, con administradores, y el simple hecho de que no tengan el conocimiento del procedimiento editorial, de lo que implica y de lo que cuesta,
ya es una muralla para poder decir que ellos pueden elaborar ese trabajo. Entonces, lo que hicimos en la Cámara fue desarrollar junto con Conocer ese estándar de calidad, ¿no? Para que la gente del mundo editorial se pueda certificar y pueda tener esa posibilidad de defender el por qué el libro cuesta lo que tiene que costar. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, por una parte, ese ha sido mi trabajo con los editores de la Cámara, que afortunadamente la Cámara instituyó un comité editorial de universidades y de instituciones de educación superior. Entonces ahí también tuvimos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con universidades privadas, por el hecho de que estaban afiliadas a la Cámara y tenían una actividad editorial. Por otra parte, ha sido muy paralelo el trabajo entre la Cámara, entre los grupos de trabajo de la Cámara y los grupos de trabajo que son comisiones en la red al texto, debido a que invariablemente pues las instituciones participan en uno u otro organismo y pues nos volvemos a encontrar, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en conjunto desde otro ángulo para obtener otro tipo de resultados a problemáticas diferentes. Y lo podemos ver en el tema de la capacitación. Perdón, justo, qué bueno que tocas ese tema, Yolanda. Justo para allá iba, que también es como interesante ver hoy en día, ¿no? Hablábamos ahorita un poco con Sofía, la introducción que daba de todas las problemáticas, ¿no? Que enfrenta la edición académica. Y pues yo creo que en todo este recorrido, en tu andar, tú has podido ver N cantidad de cosas y de problemas, y no solo, como dices tú, ¿no? O sea, es como hablar de edición académica en general, porque siempre tenemos esa disyuntiva, ¿no? Si edición universitaria, si no incluye, que tiene que ser más abierta, que incluya la académica. El hecho ahorita de que tú hablas de esta vinculación con la Cámara también es muy importante, porque también abres otros espacios y otro tipo, ¿no? De editores inclusive, ¿no? De modo de hacer. Sin embargo, en general siempre compartimos problemáticas, ¿no? Aunque los modos de editar parezcan de repente diferentes, compartimos problemáticas. Entonces, ahorita ya empezaste por ahí, creo que el tema de la capacitación es uno. Yo creo que es muy importante, se han hecho esfuerzos muy grandes, pero cuéntanos por ahí, porque también quiero, igual otros, creo que ya empezaron a surgir, que ya nos empiezan a hacer nuevos problemas, pero también para que se hablen, ¿no? Ok. Sí, en relación con la capacitación, la Cámara de la Industria Editorial pues tiene un centro de capacitación, anteriormente eran comisiones también, y lo que empezamos a identificar como grupo de editoriales académicas fue que los cursos eran muy buenos, pero a nosotros no nos funcionaban en su totalidad. ¿Por qué? Porque el marco normativo en el cual desarrollamos nuestro trabajo es diferente al de la industria privada. Claro, totalmente. Y desde ese punto tuvimos que empezar a decir, bueno, sí, el curso está sensacional, pero pues yo no puedo hacer cálculo editorial en mi institución porque pues ni siquiera estoy facultada para eso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Por otra parte, cuando nos combinábamos en los cursos con personas de la industria privada, pues ellos decían, no, pues es que la normatividad, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, nosotros no tenemos Claro. normatividad, ¿no? Nosotros nos regimos por las leyes y nos regimos por los contratos de trabajo, en fin. Entonces empezaron a salir todas esas diferencias y la Cámara fue muy empática y empezó a poner pues casi que a nuestra disposición al personal que daba la capacitación para poder hacer cursos muy específicos para los editores universitarios.
¿Esto más o menos en qué fecha fue, Yolanda? O sea, igual Pues para contextualizarnos un poco. eso debió de haber sido en el 2007, 2008. Claro. De hecho, posteriormente estuvo como presidente de la Cámara Carlos Anaya, Claro, sí. y en la época de Carlos Anaya fue cuando él instaló por segunda vez el Comité de Editoriales Universitarias y Académicas, Sí, dándonos presencia, dándonos voz, y empezamos a compartir nuestros problemas con los de la industria privada, identificando, como tú ya lo comentaste hace un momento, que tenemos problemas muy parecidos, aunque también identificamos que se llamaban de diferente manera y que no los podíamos resolver de la misma forma por los marcos normativos de incluso entre instituciones, ¿no? No es lo mismo trabajar en el área editorial de un centro público a trabajar en el área editorial de una universidad o en claro. la rectoría de la universidad y en una institución de la propia universidad. Creo que el trabajo editorial como tal sí es el mismo, pero el marco que lo rige puede cambiar de una instancia a otra y eso hace que el trabajo se vuelva más complejo, que no fluya tan fácil como pudiera hacerse sobre un solo marco normativo. Claro. El tema de los presupuestos para las publicaciones y la administración del presupuesto, pues también tiene diferencias abismales a veces entre las instituciones de la misma, de la misma, con las mismas características, ¿no? Un centro público como el nuestro es el CIESAS, el CIDE, el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Claro, a Frontera pesar de que Norte. tengan presupuesto público, pero es muy Exacto. diferente a, por ejemplo, ¿no? Las universidades, cómo Uh-huh. lo tenemos, cómo lo inclusive a veces hasta las asignaciones y hasta la misma legislación interna de cada una, ¿no? O sea, total. Exactamente. Fíjate que ahorita que mencionabas algo, Yolanda, yo creo que hablando de esto de la normatividad y demás, algo que yo veo también como constante y que nos ha sucedido mucho, yo creo que a todos, ahí sí yo creo que a casi todos nos ha impactado, es el asunto de, hablando de legislación y de normatividad, ha habido cambios en cosas a nivel no solo institucional, sino como gubernamental, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, platicábamos con el Comité de Interlínea el tema que hemos tenido con el asunto de las reformas al SNI, a la cuestión que impacta un tanto, ya ni digamos directamente a las áreas editoriales, sino a nuestro primer eslabón, que es el autor, ¿no? Uh-huh. Por ahí empezamos, yo creo que un poquito con problemas, porque tenemos políticas, ¿no? Entonces, justo este tipo de políticas que van cambiando a nivel gobierno, que hacen que nuestros autores de repente ya les modifiquen o les cambien el juego respecto a qué tienen que publicar y cómo tienen que publicar, y nosotros tenemos que ir ajustándonos en el camino, no ir subiéndonos a ese tren. Yo creo que no sé si les ha pasado ahí en el Mora, pero cosas hasta básicas, ¿no? A veces hasta que cómo vas a citar la bibliografía, que cómo vas a poner tal cosa, que porque si no impacta, que si estamos en acceso abierto o no, todo ese tipo de cosas que nos ponen en un entredicho, porque tienes que darle, ahora sí que a tus autores, que puedan ellos también cubrir con ese requisito. Por ejemplo, ahí en el Mora, ¿cómo les ha impactado un poco? Yo te hablo de lo que nos ha pasado, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? O sea, de que Uh-huh. hemos tenido que, y en la UAM, bueno, no te cuento, con la gente de áreas de la salud, pues es peor, ¿no? Están todavía como más enfocadas en publicar, porque todo tiene que ser rápido, etcétera. Pero ahí en el Mora, por ejemplo, que es a mí sí me interesa esa parte, que no la tengo a lo mejor tan clara, porque he estado más Uh-huh. en universidades y no en institutos. ¿Cómo les ha impactado, Yolanda? ¿Tú cómo ves qué ha pasado con este tipo de reformas, pues hasta federales, y cómo nos afecta y más bien, pues un poco pimponear hasta posibles soluciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, en ese sentido, justamente ahorita estamos en una etapa, cuando vi la propuesta de retos de la edición universitaria frente a la edición comercial
y principales Sí, claro. problemáticas, dije, no, esto es mío. De aquí ¿Qué? soy. Porque quiero que alguien me lo resuelva, ¿no? Este, eh, ¿Qué está pasando en el ámbito de la edición? Ya sea académica, universitaria o privada, porque esto también Claro. está golpeando de alguna forma a la industria privada. Bueno, pues a partir de mayo del 2023 sale publicada la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Una de las características de esta ley es que empieza a hablar de los recursos públicos y su aplicación en cuanto a la ciencia. Eh, Está hablando de políticas públicas, de derechos humanos y todo relacionado con el trabajo de los investigadores, con la ciencia y la tecnología. En ese aspecto, el primer título de esta ley dice, primer título, del derecho humano a la ciencia como fundamento de las políticas públicas. Entonces, a partir de esta ley, empezó a cambiar totalmente la manera en la que veníamos trabajando con nuestra normatividad, con nuestros procedimientos, con nuestras Exacto. administraciones de recursos. ¿Y qué es lo que más está enmarcando esta ley? Bueno, esta ley nos está pidiendo que todas las publicaciones que están hechas con recursos públicos estén en acceso abierto. Y puedes decir, ay, acceso abierto, bueno, pero si el acceso abierto lo venimos trabajando desde Tiempo. 2014, Claro, ¿no? ya O sea, tiene muchos ¿cuál años, es, ¿no? cuál es la diferencia? Bueno, Sí. pues que ahora sí hay un mandato contundente. Y no es que el mandato esté mal o esté bien, simple y sencillamente es que es una nueva visión del trabajo desde el propio investigador hasta el consumidor. ¿Qué Y que no te significa? deja como espacio a cuestionar, ¿no? Decir sí o sí no. Yo me acuerdo Exacto. que, claro, yo llegué a tener discusiones con colegas editores y teníamos ahí como dos perspectivas, ¿no? Hay editores que aunque sean editoriales públicas y demás, de universidades públicas, dicen, no, es que todo tenemos, nuestra función es todo en acceso abierto, no tendríamos por qué vender, que para eso nos dan un erario, tenemos dinero del erario, etcétera, ¿no? Había otros que un poco yo coincido con esa visión de, ok, sí, pero vender no significa lucrar, ¿no? Ser autosustentables no significa lucrar. Pero digamos que este tipo de reformas, pues ya es así como de no te lo estoy preguntando, no te estamos dejando opción a que a ver cuál es tu modelo de edición que se, ya está, y más bien es resolvamos sobre el camino, ¿no? Justamente desde que 2014 o un poquito antes que salió el tema del acceso abierto y que empezó a trabajarse principalmente con las publicaciones periódicas indexadas, Exactamente. que de eso, bueno, la UAM debe de estar muy empapada porque tiene una red de las publicaciones periódicas, en donde decían, bueno, no vamos, el acceso abierto hay que cumplirlo y no está en contra de que la revista se venda. Bueno, por lo menos en la edición académica, el CONACYT, que era quien administraba los fondos para la impresión de las revistas, empezó a cambiar las bases en las cuales otorgaba esos fondos. Empezó a quitar el apoyo hacia la publicación impresa, convirtiéndolo en apoyo para la digitalización de las revistas y para su puesta en línea. De ahí se desprendió todo el proyecto de los repositorios institucionales y el repositorio nacional. De ahí surgió el tema de que la UNAM capacitó e instaló todos los desarrollos de OJS para el manejo de las publicaciones, y a ninguna institución nos pasó nada por dejar de imprimir revistas, y que nuestros textos, que nuestros
conocimiento hecho en casa empezara a circular en la red, ¿no? Ese es como una pequeña muestra de que pues la política no está mal del todo, Claro. ¿sí? No sé ustedes cómo lo percibieron, Yolanda. Te cuento, por ejemplo, ¿no? El caso que tenemos aquí en el Instituto de Filosóficas, ahí en la UNAM. También hace casi 3 años que yo llegué ahí, todavía se estaban haciendo tirajes, ¿no? De las 2 revistas que tenemos. Sin embargo, justo, ¿no? O sea, como dices tú, bueno, es que pues ya todo está en acceso abierto y pues se decide por mediante comité editorial que pues no tiene caso, ¿no? En el caso particular de las revistas, por ejemplo, nosotros sí dijimos, bueno, es que la verdad ya no las vendíamos, o sea, toda la gente quiere rápido, descargas el artículo, a veces ni siquiera quieres todo el número, ¿no? Quieres el artículo en específico, porque la mayoría de las revistas, pues la verdad uno las busca casi siempre con objetivos educativos, ¿no? O sea, necesitas para algo, para una tesis, para un artículo, estás escribiendo algo, lo que sea. Sin embargo, por ejemplo, yo lo que sí he podido percibir es que sí hay una diferencia con los libros. Nosotros, por ejemplo, tenemos libros que montamos, están en acceso abierto, son novedades, y tenemos nuestro tiro, pero fuera de que entorpezca la venta del... No, o sea, al contrario, te puedo decir que son de los libros que más se han vendido, ¿no? Y a mí me llegó a suceder justo cuando estaba estudiando la maestría y de repente había libros que los compraba en digital y de repente era, no, lo necesito impreso porque necesito estarlo bajando del librero o simplemente te gustó mucho, te gustó el tema, etcétera, y tienes hasta los dos formatos. Entonces no sé cómo ha sido tu experiencia, pero al menos lo que yo he podido percibir es si hay una diferencia de tener en acceso abierto los libros y las revistas, ¿no? En el libro creo que no se contrapone todavía el acceso abierto con los tirajes impresos. Sí. Sí, la revista tiene una misión diferente, como es la inmediatez de la información Exacto, y la temporalidad también, ¿no? exacto, claro, claro. Y los libros, pues, y sobre todo en el Instituto Mora, bueno, los libros son de historia, de ciencias sociales y de cooperación internacional, o sea, no van a perder vigencia Exacto. en varias décadas. Sin embargo, pues estamos como en este entretejido de que, bueno, el autor desea su ejemplar impreso. Sí. La ley nos dice que hay que tenerlo en acceso abierto y el gobierno no está facilitando grandes partidas para la impresión. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha empezado a suceder? Y esto fue muy marcado en pandemia y después de pandemia, ¿no? Para mí la pandemia tiene dos caras, una donde pues perdimos mucha gente, hubo muchas enfermedades adicionales, en fin. Pero el lado bueno es que la pandemia nos vino, por lo menos en el ámbito editorial, nos vino a movilizar inmediatamente de decir, ¿sabes qué? O sea, todo tiene que estar en línea, todo tiene que estar disponible en lo digital. ¿Por Sí, qué? dio un Porque empuje tecnológico fuertísimo. fuertísimo, Sí. ¿no? Y nos cambió no solo la parte de infraestructura tecnológica, nos cambió el procedimiento editorial, El modo de trabajar, el modo de claro. trabajar. Yo estuve Sí, trabajando en casa más de un año y sí, era impresionante porque a las 11 de la noche, bueno, se acabaron los horarios, sí. Ay, sí, se qué acabaron horror. los horarios, se acabaron los fines de semana. Sí, sí, totalmente. Yo hacía mis cosas de casa y después me ponía a trabajar. Ujú, ujú. Y me podía seguir trabajando hasta que alguien me decía, Sí, oye, mañana vas a trabajar también. Yo de así repente veías el reloj y decías, ay, ya sí, me ya dio era tal hora, ¿no? tardísimo. Sí, Pero claro. bueno, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia creo que nos enseñó a que era obligatorio tener material en línea y la ley no te dice, lo tienes que tener en acceso abierto y tienes prohibido venderlo. ¿Sí? Ese también ha sido otro como malentendido que Sí. dice acceso abierto y gratuito. Sí, porque el acceso abierto es gratuito, pero Ujú. si alguien tiene recursos para imprimir 100 libros, 200 libros, 500 libros, No pues los está puede imprimir, los puede vender. Muchas claro. instituciones en la red al texto han manifestado que después de pandemia empezaron a vender más libros de los que se Sí, vendían antes de la pandemia.
porque la Sí, gente que los nosotros consultó en línea, comprobadísimo eso. sí, la gente que los consultó en línea después quería el libro impreso, ¿no? Te puedo decir que los Entonces, últimos 3 años, por ejemplo, al menos ahí en el instituto en el que estoy, hemos roto récords históricos de venta que no se tenían hace 15 años, ¿no? O sea, como fíjate, dices tú, después de la pandemia, sí hubo un periodo que así fue fatal, ¿no? La venta, sí, pues no había librerías cerradas, no había ferias, no había nada. ujú. Y de 2000, que estoy hablando, 2023, 22, 23 para acá, ha sido un repunte de las ventas impresionante. Efectivamente, Yolanda. Sí, entonces, bueno, en este sentido de los retos de la edición universitaria, pues yo creo que estamos ante nuevos retos en cuanto a la diversificación de la producción editorial. Ujú. Eh, Ahí te Frida voy a lanzar Fuchs, otro que estábamos hablando ahorita con Sofía, hablando de retos. Justo una de las partes, ¿no? Que mencionó Sofía y nos dejó ahí la espinita. Por un lado, que ya nos comentabas, ¿no? Que por ejemplo ahí en el Mora, pues la verdad, este asunto de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial no está muy desarrollado y yo creo, al menos de lo que he platicado con muchos otros colegas del ámbito editorial, la verdad es que como país creo que todavía apenas, digamos que ya explotó el boom, pero no hemos logrado, vaya, no hay, yo en lo que veo es que no tenemos muchos, instituciones, universidades, etcétera, pues no hemos hecho todavía un uso como tal, ¿no? De la inteligencia artificial, pero no hay, ahorita que hablabas de legislación y de regulación, normatividad, etcétera, tampoco hay, ¿no? Digo, nosotros que como editoriales académicas nos regimos mucho por normativas internas, eso va a tener que cambiar, porque en algún momento tendremos que hablar del uso, y no solo en el trabajo y en los procesos de trabajo, pero ahí viene la otra parte, ¿no? Que hablaba ahorita Sofía, la deshonestidad, ¿no? Yo creo que siempre un tema muy importante en edición académica es la parte ética, ¿no? El plagio, digo, no es cosa nueva, ha existido de siempre, de qué manera podrá impactar, ¿no? O sea, ahorita hay que empezarnos a cuestionar de qué manera va a impactar, porque ya no estamos hablando solo de plagio, ¿no? O sea, ya no es plagio, ya es hasta creación de contenido, por autores que pues lo estará creando una IA y no te consta qué tanto es ético, qué tanto no es ético. Digamos que no tenemos todavía un parámetro de referencia, ¿no? Y ya si a eso le agregas el factor humano que igual siempre ha existido, ¿no? Las dictaminaciones, cómo son los procesos, tú lo sabes, Yolanda, yo creo que lo has vivido en la academia muchas veces, quién te dictamina y por qué, y a veces si pasa o no tu libro o tu artículo, depende incluso de quién está en la dictaminadora, ¿no? Esas cosas éticas ahí sí, de nuestro lado meramente humano, que no se van a acabar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto, Yolanda? ¿Cómo lo están experimentando? Bueno, nosotros, por ejemplo, y creo que eso ha sido un trabajo también de la red, el hecho de adoptar buenas prácticas, ¿no? Claro. Eh, Ha habido, como en muchos otros espacios, comentarios de, bueno, pues es que están haciendo el libro preferido de X eminencia, o el libro Exacto. regalo, el libro tal, tal, tal. Las Creo vacas que sagradas. sí, creo que esas fueron pues modas, costumbres, usos que justamente a nosotros nos ha tocado ir evitándolos, ir transparentándolos. Yo te podría decir, bueno, el Instituto Mora tiene un gran fondo editorial y cuando empezamos a hacer un trabajo con Indautor sobre los ISBNs ese sí fue en el 2008 porque me tocó con Sofía. Cuando hubo todo este problema, Ah, ¿no? Con los bien, números. exacto. Ujú. Ahí salieron a colación así de Sí. editores universitarios que no reportaban los libros, que sacaban ISBNs de más, Ujú. que usaban el mismo ISBN, o sea, unas cosas que Sí, yo fue podría, bárbaro eso. ¿cómo es posible? Ahorita en la actualidad no lo podríamos hacer, Claro. gracias al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque se acabó la preasignación de números
y ya no Y puedes si te llegar a fijas, cada ISBN y vez está más decirle, ahora regulado, ¿eh? quiero 10, ¿no? O Sí, deme no, 5 y ni luego le loco. aviso en qué los usé. Sí. No, ahora, entonces, bueno, creo que la propia tecnología nos ha ido ayudando a entrar a estas buenas prácticas, ¿no? Ujú. Lo mismo que comentas en cuanto a la posibilidad de trampa en la dictaminación con los libros, pues también existía en las revistas. ¿Qué pasó? Entra la plataforma OJS, OJS, claro. entra el sistema de pues casi de auditoría, ¿no? Que te ofrece el propio sistema y pues ya no puedes, o sea, ya aunque a alguien se le ocurra, ya no es fácil hacerlo. Ahorita, No, y en hasta te cuanto a... mejora los procesos, ¿no? Porque, por ejemplo, a través del Exacto. OJS, dictaminador ya tienes tal Ujú. fecha, o sea, y tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, no es decir, ay, no pude, y luego Sí, veo. sí, tienes un plazo, o sea, como que toda la información ya es muy transparente, la operación también, y ya no hay manera de que digas, pues es que no me han aceptado el capítulo, ¿no? O el artículo. En ese sentido, creo que estamos trabajando en la misma, con la misma sinergia en la edición de libros. ¿Por qué razón? Porque pues ya está empezándose a instalar el OMP en muchas instituciones de educación superior, ¿no? El MORA es una de esas instituciones, afortunadamente. Lo pudimos hacer de manera interna, es decir, el área de informática de la institución nos apoyó y hizo la instalación. Tú conoces a Edgar Valencia Ujú, de la de la UB. UB. Él nos apoyó también en el aspecto de capacitación. Se volvió como el engrane entre publicaciones que sabemos hacer libros, e informática que conocen perfectamente el código abierto de la plataforma, pero Edgar podía eh, referir si el problema era de la plataforma y de qué manera se iba a resolver. Entonces, ese apoyo fue valiosísimo porque pues eso significó que no tuvimos que contratar una empresa para que hiciera el desarrollo o la personalización del OMP, la implementación en la institución y la capacitación, ¿no? En lugar de erogar esos recursos, pues nada más se hizo un eh, pequeño acuerdo con Edgar para que se le contratara, pero no al nivel de que hubiéramos pagado a una empresa. Y ahorita la UNAM ya está entrando en este tema del OMP y parece que ellos también van a dar capacitación, parece que también van a hacer instalación de OMP y sin duda eso nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? O sea, nos va a beneficiar a todo la cadena del libro en cuanto a el investigador que quiere tener su libro rápidamente, pues lo va a tener rápidamente en la medida en que lo entregue rápidamente, ¿no? Claro. Porque habrá tocado los casos donde un investigador le interesa mucho su libro, pero ha tenido poco tiempo entre que él entrega el libro y que se requiere el libro, ¿no? Claro. Con el OMP, pues ahora que así como entra, así saldrá. Ujú. Por una parte, el tema de la dictaminación, que ha sido un aspecto de lo más cuestionable, porque aunque se trabaja a un nivel de pares ciegos, los grupos de trabajo de nuestros investigadores a veces son tan reducidos por lo especializado y es lógico que aunque tú digas, no, nadie sabe quién te va a dictaminar, eh, pues muchas veces, si a nosotros nos pasa que no somos investigadores, ¿no? Veo un trabajo y digo, ay, esto pasó por las manos de Sofía, o esto viene de Sofía, ¿no? Sí. Entonces, pues me imagino que lo mismo ha de pasar en las comunidades académicas.
ahorita que dices de Sofía, creo que tiene un par de preguntas que yo creo que podríamos vincular bien en la colación. Ah, ok. Entonces, hola Sofía. Hola, hola, Hola. estoy escuchándolas atentamente. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a quienes están ahorita ahí. Está Claudia Domínguez, está Sara Clau, sí, ya la vi. y está Roberto. Y bueno, pues Sara Sosa hace dos preguntas que, bueno, ustedes encuentran la manera de dónde contestarlas. La primera habla si la UNAM realiza capacitaciones para solicitudes en el extranjero y cómo hacen la intermediación. No sé si más bien ahí habría que hablar de la maestría en edición de la UAM, ya me parece que por ahí va más este asunto. Hay otra pregunta que va sobre el tema que están tratando ahorita de cómo solventan el pago de las suscripciones como el ORICID y algunas otras, ¿no? Sí, ajá. Creo que eso es importante. Y bueno, yo hice una pregunta que para el libro académico, ¿qué opinaban ellos como autores, editores o lectores, si digital o físico? Lo que Claudia Domínguez nos contesta que las publicaciones universitarias en formato impreso y digital, es decir, habla de que tengan que ser las dos, para facilitar la consulta de textos, el estudio de artículos completos para estudiantes a nivel superior. Y Roberto Flores, bueno, también egresado de la maestría en edición, igual que Cianya, pues contesta que depende, ¿no? Depende de la estrategia de promoción, del perfil del lector, de sus hábitos de lectura, de los actos Claro. de lectura en sí mismos, informativa, divulgación, pasatiempo, investigación académica. A lo que yo nada más agregaría ahí que justo una de las limitaciones con la administración que estábamos hablando de cómo entienden o no entienden la publicación académica, el hecho es que hoy todo tiene que ser en digital más por razones académicas, no, administrativas y del supuesto ahorro económico que pensar realmente a quién se está dirigiendo y cómo se está haciendo, ¿no? Entonces yo ahí contribuiría con eso y ahí las dejo. Adiós. Gracias, Sofía. Bueno, Gracias, Sofía. Cinja, no sé, Cinja, si quieras. Pues mira, en cuanto a la pregunta que hablaba, ¿no? Que cómo solventan, no sé en el Mora, pero por ejemplo, digamos que eso es una cosa que tiene que absorber, ¿no? La institución, en nuestro caso ahí en la UNAM, todos estos pagos, ¿no? Para el ORCID o los DOI, por ejemplo, de cada artículo, etcétera, pues lo tiene que solventar la editorial, ¿no? A lo mejor ahorita ahora sí que vinculando un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la regulación, de la legislación y de la parte gubernamental, que por ahí quiero un poco ir cerrando también el tema contigo. ¿Cómo verías, ¿no? Que qué tipo de, a lo mejor en ese tipo de cosas es en las que nos podrían ayudar ciertas políticas gubernamentales, pues justo para facilitar esas costas, ¿no? O sea, yo no sé, yo pensaría en que a lo mejor, pues no tuviera que haber un pago por ese tipo de suscripciones, que los doy, pues ya cada vez ya la verdad es que son más fáciles. Yo me acuerdo todavía cuando estaba en la UAM como que era un poco más complicado. Ahorita digamos que ya se han ido facilitando esas cosas, pero igual te digo, no sé si ahí en el Mora sucede esto mismo, ¿no? Que son cosas que tiene que absorber la institución como tal, que tenemos que ir financiando. Y la otra, ¿cuál era la otra pregunta? Es que justo se me cerró aquí el chat se me cerró Ah, el Facebook, lo tenía abierto en el celular, pero bueno, mientras si quieres veme comentando un poco lo que Capacitación. te acabo de decir. Capacitación. la capacitación en el extranjero. Pues fíjate de eso, bueno, la UNAM sí tienen un chorro de cosas es que no sé a qué se refiere específicamente con capacitación en el extranjero, o sea, digo, a mí se me pueden ocurrir un montón de cosas, de que sí me queda muy claro, ahí en la UNAM ha sido como de las puntas, más fuertes para capacitar, ¿no? O sea, junto con la CANIEM, junto con el texto, que de igual efectivamente, como comentaba Yolanda, yo me acuerdo los primeros cursos que yo tomé en materia editorial, fueron por ahí de 2008, 2009 con Altex. Entonces, digamos que han sido como pilares para capacitar a todo diría Gerardo Closer, evangelizar en el medio editorial, porque la verdad es que sí, no solo es capacitarnos a los que estamos involucrados en la edición, sino también pues siempre seguir extendiendo esto a gente que no está vinculada, pero que está metida en la toma de decisiones, ¿no? Desde las autoridades de nuestras propias instituciones hasta sería importantísimo que las autoridades a nivel gubernamental, ¿no?
que si no entienden esta parte, por eso se toman a veces decisiones muy a la ligera que nos terminan impactando, ¿no? Entonces, te digo, no sé a qué se refiere específicamente con la capacitación para cuestión a nivel internacional, pero me queda muy claro que al menos ahí en la UNAM, si ustedes se acercan a Fomento Editorial, siempre van a tener una puerta abierta para cualquier duda que tengan, ¿no? O sea, y no nada más de la UNAM, de cualquier institución, de verdad hay una disposición impresionante de todos los editores de la UNAM y esta comunidad que se ha generado para resolver y solventar dudas, ¿no? Sí, bueno, quisiera abonar que la UNAM justamente es la institución que coordina la Comisión de Capacitación ante la Red al Texto. Entonces, lo que nos han comentado es que sí han dado capacitación a universidades en el extranjero, principalmente en Colombia, y me parece que también en Perú. Entonces, pero obviamente son capacitaciones a distancia y bueno, me imagino que tendrán que ver con el programa de capacitación que requiera la universidad. Entonces, sí podrían buscar a Guillermo Chávez Ajá, en exacto, la Memo UNAM tiene toda la para disposición del mundo. que él les dé el catálogo de capacitación que tienen disponible. Fíjate, claro, también está comentando algo Sofía. Efectivamente, la maestría en diseño y producción editorial también está ya en línea. Yo no sabía, creo que apenas fue de la última generación o algo así. Entonces también, o sea, digamos que esto abre puertas y retomando lo que Claro. decías hace rato, ¿no? La pandemia también, si algo nos enseñó, fue que ya no hubo fronteras, ¿no? O sea, gracias a la pandemia ya podemos participar y tomar seminarios, cursos, talleres, participar en conferencias, dar una ponencia en Colombia, en España, en donde sea. Y eso la verdad ha sido una maravilla, ¿no? Porque Sí, también podemos conocer los contextos de la edición académica en otros en países, otros ¿no? países. Claro. Exactamente. Bueno, Entonces, y regresando a el tema que estábamos tratando antes de las preguntas de Sofía, que sí, estaban en el chat, estábamos hablando sobre si era mejor lo digital que el papel, o lo ¿no? impreso. Lo impreso. Entonces yo creo que uno de los retos que tenemos en la edición universitaria es tener diversificar los formatos de la publicación. Afortunadamente, ya podemos pensar en tener una distribución multicanal de un mismo libro, lo cual no implica hacer un gasto adicional, exagerado o importante para que nuestros libros estén disponibles en formato ebook, estén disponibles bajo demanda y podamos también cumplir con el mandato del acceso abierto gratuito y podamos imprimir una cantidad mínima de títulos, ¿no? Ha habido ya una gran, por lo menos desde la red al texto, desde CANIEM, ha habido un gran impulso para dar a conocer los servicios de Librántida, en el caso de la impresión bajo demanda, y de Budweiser o de Inkit Ediciones para lo que es ebook. Entonces, aunque a nivel particular la institución no tenga una plataforma mediante la cual pueda hacer una distribución del contenido en línea y del contenido bajo demanda, pues firmar estos convenios con estas empresas no requiere un pago, no requiere un gasto, requiere un compromiso de confianza y de respeto, un compromiso de vigilancia sobre los contenidos y son bastante amplios en cuanto a su claridad, ¿no? Si no hay un reporte de ventas en determinado tiempo,
pues obviamente es porque mis libros no se han vendido. Ay, yo Y, te quiero preguntar algo, Yolanda, sí, porque adelante. digo, eso yo creo que tú lo has visto y lo has vivido, ¿no? ¿Cómo logras, porque eso me ha pasado a mí, ¿no? Tanto me sucedió cuando tenía el programa editorial en la UAM, lo veo acá en la UNAM. ¿Cómo logras que se tenga esa confianza? Porque hay mucha desconfianza de parte principalmente de las autoridades, muchas veces por cerrar este tipo de tratos, por firmar este tipo de convenios. Como que parece que por el hecho de ser públicas o por ser instituciones o universidades o institutos que reciben recursos públicos, tenemos como pavor a cualquier cosa que tenga que ver con una empresa privada, ¿no? Entonces hay mucho recelo para lograr, me ha tocado ver casos, ¿no? O sea, que eran convenios padrísimos, que de verdad podía ser un súper potencial para la universidad, y de repente no avanza y no avanza y no avanza porque no, inclusive hasta parece que dicen no puede ser tan bueno para ser verdad, ¿no? ¿Cómo logramos romper esa desconfianza? Porque yo entiendo, efectivamente, muchas veces lo que nos dicen es que los libros son bienes, ¿no? De la universidad, o es algo que le está costando. Y a mí te puedo decir que me molesta un poco que se use la palabra bienes, porque, o sea, yo sé que es un y te dicen, ay, tienes tantos millones de pesos, vale tantos millones de pesos. O sea, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, bienes, instituciones, ¿no? El mueble que le está costando a la universidad y que no quieres dejar que tenemos esta ley de acceso al bien y que casi casi por humanismo tendríamos que no vender nuestros libros, porque esa es la sensación que deja, ¿no? ¿Cómo lograr, Yolanda, romper ese cerco que hay, esa Pues yo creo que resistencia? es parte de nuestro trabajo principal, ¿no? Es cierto, hay mucha resistencia a nivel directivo en las instituciones y también a nivel administrativo. O sea, para lograr Sí, que claro. se firmara este convenio, porque el convenio no lo firma publicaciones, ¿no? El convenio lo tiene que Sí, no, hombre, firmar si por nosotros fuera, mira, rectoría, lo tiene que firmar la Secretaría General, lo tiene que firmar sí, claro. las autoridades, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. en el caso de nosotros, lo que a mí me tocó hacer en su momento fue primero dialogarlo, después reunir a la parte administrativa, la parte directiva y el proveedor, que en este caso me tocó hacerlo con Budweiser y con y con Librántida. Entonces, antes antes de Budweiser, tuvimos un proveedor que era como de 2010, 2011, que era Todo ebook. No sé si se acuerden de él. Todo ebook era una empresa española que puso una división en México y que empezó a trabajar los libros ebook a partir de que ellos los convertían. Y bueno, nosotros firmamos un acuerdo, hicimos un lote de libros con ellos, se pusieron a la venta, todo funcionó muy bien. Sin embargo, en algún momento nos dijeron que pues todo ebook México desaparecía y todo se canalizaba ya vía España. Por cuestiones administrativas donde esa contratación no se hizo desde publicaciones, sino se hizo desde el área de comercialización que en esa época pertenecía a otra dirección de la institución, pues entonces yo no me enteré hasta después de varios años, cuando regresa comercialización a esta dirección, que pues la empresa no solo desapareció, sino que nuestros libros los dejó como en el limbo. Es decir, están anunciados, pero si tú le das que lo quieres comprar, no te lleva a ningún lado. No hay manera. Sí.
Y como tecnológicamente habían sido unos e-books de 2008, 2009, cuando se firma el acuerdo con Budweiser, hace, no sé, 10 años, pues Budweiser dijo, pues ahora sí que si ustedes quieren, hacemos la prueba de que el material se haga una prueba de la estructura del PDF, de la estructura del código del libro, y si pasa está bien, pero si no pasa la prueba, ustedes lo van a tener que volver a revisar. O sea, con la carga de trabajo de la producción anual, Sí, no, o sea, imagínate. no hubo manera. No, Dijimos, sí, ahí lo no. dejamos en stand-by y algún día los vamos a revisar. Entonces, Qué horror. sí, 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 son de esas entonces, cosas que... una vez que las autoridades conocieron el proyecto, hablaron con los proveedores y se dieron cuenta que son empresas pues muy sólidas, ¿no? O sea, estamos hablando de Librántida, con Siluen Senker, con Alejandro Senker, con Solar Editores, con quien hemos tenido relación de trabajo desde el 2002, creo, porque Senker llegó a México a poner lo que fue la impresión digital. Claro, la impresión bajo demanda, sí. Entonces, pues corrimos con esa buena fortuna y como una cuestión de sinergia ya estando en la red, compartiendo con las demás editoras y editores, pues se han ido sumando, ¿no? Claro. Y bueno, también han salido otros proyectos, otras empresas, ¿no? Justo, a ver, también como un pequeño paréntesis, porque me preguntaban acá, ¿no? Bueno, estoy leyendo algo de lo que te dice Sofía. Efectivamente, no habrá gente que a lo mejor vea esta transmisión después, de otras em, países, etcétera, que a lo mejor no van a entender, ¿no? Un poco explicar al texto, pues es una asociación de todas las, al menos aquí en México, de todas las universidades, y no solo universidades, ¿no? Instituciones de educación superior que publican, entonces, para que se entienda un poco al texto, la CANIEM es la Cámara Nacional de la Nacional Industria de Editorial la Mexicana, Editorial. pero para que entiendan un poco este contexto, y Libra Antida, que es, ya nos platicó ahorita Yolanda justo, ¿no? De qué va, de qué gira esta empresa y demás, y que han sido pues un poco pioneros en ir abriendo espacios para esto. Yo quisiera como puntualizar también que uno de los retos, yo creo que coincidirás conmigo, Yolanda, en la impresión bajo demanda, es bajar costos. La verdad todavía sigue siendo muy oneroso y yo creo que eso ha sido una de las principales trabas por las que muchas veces no le terminan de entrar las editoriales universitarias o a tiros cortos o de plano impresión bajo demanda, porque sí es todavía, aún en México, sigue siendo un poco costoso. No sé, en otras regiones, en Latinoamérica, se me ocurre que Argentina suele ser de los que también han ido un poco a la cabeza, Brasil, en cuestión editorial. No tengo idea bien de cómo estén llevando la impresión bajo demanda, pero en general sigue siendo costosa, ¿no? Al menos por los convenios que nosotros hemos firmado con editoriales en España o con editoriales en otros países de Latinoamérica, la verdad es que sí es muy costoso. Entonces quisiera ir un poco cerrando porque ya, ahora sí ya tenemos una hora aquí platicando, mira, ni se ha sentido, querida Yolanda, pero para ir cerrando esto, como que quisiera igual que platicáramos tú que ahorita ya de mi lado yo te diría eso, ¿no? Por ejemplo, bajar costos, ¿qué otros retos y qué otras sugerencias, por ejemplo, si tú pudieras decirle por ejemplo, ¿no? A la presidenta, a ver, necesitamos que la industria editorial y específicamente la edición académica se nos apoyara de esta forma. ¿Qué cosas se te ocurrirían, Yolanda? ¿O qué reformas a nivel federal o a nivel de cada institución o en el caso particular de tu instituto crees que serían necesarias, ¿no? Para ir como, pues, tal vez no resolviendo, porque son muchos retos los que tiene la edición académica, pero sí Sí. solventar un poco. Creo que más que tener identificados el qué se requiere, estamos en un nivel donde tenemos una industria editorial que no, bueno, que tiene una producción X, que funciona de una manera determinada. Y
la edición universitaria somos una serie de instituciones de educación superior que hacemos el trabajo que hacen en la industria editorial y que no tenemos de infraestructura y no digamos de las máquinas de imprenta, ¿no? Estamos hablando del equipo de Sí, trabajo claro. y en muchos casos de la falta de Sí, personal y en muchos otros casos de la falta de personal capacitado para la actividad editorial, ¿no? sí, Hemos sabido de muchas instituciones que dicen, bueno, si aquí un corrector se va porque ya se jubiló, pues el sindicato manda a alguien para que aprenda a ser corrector y pues haga la corrección o que vaya a vender libros o tal cosa. Entonces creo que lo primero que deberíamos de tener las instancias editoriales de este país en la edición universitaria es un esquema eh, parecido a la edición privada, en donde haya, o sea, si vendemos libros, pues un equipo de personas que vendan libros, que vayan a las ferias, en fin. Si nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo de edición, pues entonces un equipo de personas profesionales que hagan diseño, corrección, en fin. Eh, no sé si te ha tocado en estos cambios que tú has vivido ya de una universidad a otra o de un espacio de trabajo a otro, que dices, bueno, aquí es la Dirección General de Publicaciones, pero en la otra universidad es el Departamento de Publicaciones. y allá es la Y, coordinación editorial. y allá es la coordinación editorial y de difusión y de no sé qué y de Sí, no sé qué de publicaciones. Entonces dices, ay, o sea, ¿cómo? sí, claro, Y claro. todos hacemos libros y Sí, todos tenemos que cumplir una meta y todos necesitamos contratar servicios, en fin, muchas necesidades, ¿no? sí, Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿qué pedirías? Pediría que se respetara un esquema de un funcionamiento editorial para un área editorial, que son las áreas sustantivas de las claro. universidades, ¿o no? O de las instituciones de educación superior. Fíjate que Esa en ese sería sentido una... yo creo que parte del trabajo como el que tú has hecho, ¿no? Y lo que hace la gente del texto y lo que se ha hecho, yo creo que es importante la comunidad. Si como comunidad de editores y de editoriales académicas hacemos esfuerzo, porque a veces el hecho de visibilizar eso, de, oigan, miren, es que, vaya, por ejemplo, allá en la UNAM me gustan mucho estos seminarios que tienen, ¿no? El seminario permanente de editores, Editores. porque te escuchas entre áreas, ¿no? Y de repente dices, es la misma universidad, pero no es posible que tengamos áreas editoriales donde sí hay un equipo de trabajo bien constituido y tenemos correctores, tenemos alguien de ventas, y hay editoriales que saquen 15 libros al año y sean 2 personas, ¿no? Exacto. Y sucede lo mismo en muchas universidades, Uh-huh. ¿no? Entonces, efectivamente, Yolanda, ¿no? Empezar por ahí y pues justo, ¿no? Si ya tienes, por ejemplo, como dices tú, no hablemos de las máquinas, de en algún momento yo llegué a soñar con que la UAM compraran una máquina para imprimir bajo demanda, Dios no, o sea, pero empecemos por capacitar, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en eso sí he hecho un buen esfuerzo, ya empiezo yo a ver cursos, ¿no? De repente talleres, ya te dan talleres para el OJS, ya te dan talleres para los EPUBs, ¿no? Que al principio igual, es que el acceso abierto ya nos cayó encima, aunque ya tenía 20 años esto, pero ahora ya está por legislación. Bueno, ya tienes talleres, ya tienes formación para tu personal que les diga cómo hacer un EPUB, ¿no? O sea, que mira, ya puedes tener tu libro en este formato y en este otro y en este otro, ¿no? Y ahorita ya empezamos con esto, ¿no? Ya empiezo a ver ahí ya chispazos de cursos, seminarios, etcétera, de uso de inteligencia editorial, de inteligencia artificial en el ámbito editorial. Uh-huh. Inteligencia artificial para diseñadores editoriales, cómo redactar no sé qué o cómo detectarla inclusive, ¿no? Creo que eso ya es un avance, pero insisto, es hacer comunidad, es Sí, hacer este tipo de trabajo, ¿no? Como lo que está haciendo aquí Sofía y todo el comité de Interlínea, pues claro. para Uh-huh. escucharnos, ¿no? Para conocernos, para escuchar
lo que está pasando, oye, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han manejado? Yo creo que esa parte de vincularnos es fundamental, ¿no? Ahora sí que Sí, solitos no vamos a lograr nada, ¿no? Pero ya no, en bolitas sí, ¿no? exactamente. Y bueno, nada más me quisiera regresar al tema de los costos de la producción editorial, de la impresión bajo Presión demanda. bajo demanda. Ahí tengo yo una duda, a qué es a lo que tú te refieres. La impresión bajo demanda de yo voy a solicitarle a la imprenta que me haga 50 libros, porque yo estaba hablando de la venta bajo demanda, ¿no? Claro, Que es, yo pongo mi, se lo doy a esta empresa, ¿no? Y ellos si se sí, compra uno, le mandan el uno, ¿no? exacto, Fíjate que en ambos casos, yo sí he sabido, la que menos, digamos que está, o más bien la que tiene más resistencia justo es la venta bajo demanda, ¿no? La impresión exacto. bajo demanda, tiros cortos, sigue siendo muy cara. La venta, por este tipo de cosas que comentábamos de los convenios, yo veo que todavía hay mucha resistencia. El, por ejemplo, lo que yo he visto también que creo que sigue afectando un poco en la venta bajo demanda, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado mucho con libros de Amazon, ¿no? Que son de formación, pero, o sea, no es así como el libro que hizo cualquier, porque también la autopublicación es otro tema, No, ese es para otro tema hablarnos terrible. otro asunto, pero no, o sea, estoy hablando de Sí. libros que por ejemplo, yo y mi esposo luego compramos para, pues, de otras universidades del Ujú. extranjero, y de repente, y la verdad es que llegan con una calidad editorial bastante mala, ¿no? O sea, que tú lo ves y dices, ay, es que vaya, no le dejan el Sí, interlineado sí, chiquito, no dejan márgenes, el papel es de pésima calidad. Digamos que dices, bueno, o sea, para efectos prácticos me sirve para lo que quiero, pero pues uno ahora sí que como editor de repente sí es así de, ay, es que mi fuente tipográfica y mi caja y mi no sé qué, te duele se el quedó ojo, una ¿no? arriba y una abajo. Sí, no, te duele el ojito cuando ves este tipo de libros. Yo creo que eso también ha sido, al menos en lo que yo he visto, un factor que imposibilita un poco todavía, si hay resistencia de por sí a soltar nuestros materiales de esa forma para venta bajo demanda, este tipo de cosas hacen que haya todavía más resistencia, porque estás de acuerdo que también hay mucha gente que lleva años haciendo esto y que está negada, ¿no? A cualquier tipo de cambio. Entonces, Claro. sí, Sí, bueno, lo primero es la disposición. Lo segundo es, en lo que a mi experiencia respecta, yo estoy a favor de la venta bajo demanda. Sé que no es la misma calidad porque pues es un sistema de impresión diferente, ¿no? Y eso creo que es algo importante que hay que decirle a las personas, tanto las claro, que que el van comprador a lo sepa. comprar como las que van a autorizar. ¿Por qué razón? A mí me tocó estar en Chile en un evento de LASA y también en Barcelona. Y me sucedió algo muy simpático porque, bueno, uno cuando sale con sus libros piensa que te van a pedir las novedades. Sin embargo, llegaban los investigadores o los estudiantes y no trae el libro, no sé, de la doctora tal de 2003. No, pues es que nosotros venimos solo con novedades, o sea, Novedades, claro. las propias convocatorias de los eventos te dicen, ¿no? Sí, sí, Los últimos 5 3 años años son las cuando mucho, novedades. te limitan Ujú, todo tu catálogo. exacto. Entonces les decíamos, no, pero ¿qué crees? Tenemos nuestra página de venta en línea, entonces lo pides y te lo mandan. Claro. Y llegó un señor, enlaza los primeros días es exhibición, no es venta. Ujú, Y el último día se abre a la venta y lo que no se vende se dona. claro. Entonces llega un señor y me dice, yo quiero este libro. Y le dije, pues es que no lo podemos vender. Bueno, pídalo por favor por la librería en línea y tal, se lo van a traer. Está bien. Al día siguiente llegó súper enojado y me dijo, es que no es posible que un libro que cueste 200 pesos yo tenga que pagar 500 porque me lo manden a Chile. Entonces, ahí aprendí a evaluar esta situación de, a ver, tener la posibilidad de la venta bajo demanda
es llegar a Colombia, llegar a Chile, llegar a Claro, España, llegar a Estados Unidos. y más en Ujú. estos tiempos de Por aranceles, más Yolanda. feo que le entreguen su libro a la Claro, persona que lo va a comprar, le va a costar mucho menos sí, claro, y la investigación se va a dar a conocer sí, y el conocimiento va a circular. exacto. ¿Para qué me sirve tener un tiraje de 1000, de 500, de 200 Ahí bien bonito guardados en la en mi bodega. almacén, aunque sean los libros mejor hechos, aunque Claro, sean los libros más bonitos, más cuidados? claro, totalmente de Entonces, acuerdo. tenemos que empezar a evaluar, pues que hay muchos aspectos más que un libro bien impreso, ¿no? Como es el Así es, costo, cómo es la disponibilidad en otro país, el llegar, el llegar. llegar a las manos que Exactamente. tienen que llegar. Querida Yolanda, ya nos super Ya, extendimos, pero estuvo bueno, muy sabrosa la conversación. y la Ya verdad nada es más que para sí. despedirnos y para cerrar, Sofía, no sé si quieras decir algo. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por esta conversación donde, bueno, se fueron poniendo diferentes temas que nos atañen como editores universitarios. El ser editor universitario conlleva diferentes problemáticas que puedan llevar otros perfiles de, de editores, que todos tenemos que lidiar, ¿no? Con este asunto de quiénes son nuestros autores, cuál es la infraestructura con la que contamos, a quién nos estamos dirigiendo y cuáles son nuestros sistemas de promoción y distribución a las cuales tendríamos que llegar, ¿no? Los retos siempre son presentes. Yo creo que no hay Y momento en la cambiantes. historia del libro universitario que no haya tenido retos que seguir adelante, pero el mayor reto es lograr que estas publicaciones tengan calidad y que realmente den muestra del conocimiento que hay dentro de las universidades. Sabemos que somos editores de nicho, que no somos editores que vamos a tener, ¿no? ¿no? Miles de publicaciones. Es raro el libro que de pronto se reimprima, pero también los hay. También hay libros que finalmente, y lo reconocemos, ¿no? Que sostienen a la edición universitaria. Y a veces sabemos que son libros que no tienen pues digamos, van a tener un gran alcance, pero que es necesario, es indispensable, porque nuestra función no es, digamos, tener grandes ventas, sino colocar el conocimiento en los lugares y en las condiciones que necesitamos, en la biblioteca, en la librería, en las ferias o en las manos de los que estén, ¿no? Entonces, tener todas estas posibilidades de capacitación y de recursos me parece que es pues súper, súper interesante, ¿no? Y bueno, pues se hablaron de muchas cosas, la capacitación es permanente para quien sea, ¿no? La edición es algo que siempre está en movimiento, así es que es muy difícil decir no me voy a seguir capacitando, ¿no? Ahora, a nivel internacional, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por ejemplo, pues siempre presenta foros, ¿no? Foros muy interesantes, que obviamente, pues es una convocatoria internacional. Yo creo que todo el mundo tiene que vivirla, todo. Últimamente en la Filbo también se han metido mucho a temas de capacitación, ¿eh? En Eh, Colombia. Muy duro. Colombia, también Argentina, es decir, Ajá. creo yo que es importante, bueno, estaba hablando yo desde México, pero efectivamente creo que ya no hay feria, ya no hay feria que yo conozca, ¿no? Que Que no no. haya esquemas de capacitación, programa. Sí, pero la totalmente. feria misma es un espacio de aprendizaje, Claro. Sí. ya como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, creo que se colocan, ¿no? Pues estas piezas que son indispensables, donde interlínea, bueno, pues eso es de lo que se trata, ¿no? No venimos aquí a decir verdades verdaderas, sino experiencias reales. Por tanto, eso nos permite también, bueno, pues que esta pieza quede aquí colocada en interlínea a lo largo pues ya cumplimos este mayo 13 años de haber Wow. estado, de haber inaugurado en Guam Radio. Ahorita ya nos encontramos pues en el canal YouTube, estamos reformulando bellísimamente el La sitio página. web, estamos ya haciendo ya convocatorias, Yolanda, para que haya reseñas, que cualquiera puede enviar una reseña sobre algún libro, sobre la temática de libros,
También estamos convocando a nuevos columnistas y estamos dándole cabida en nuestra página, en la página La Bibliografía, sobre temáticas de libros sobre libros, también para que estén incorporados ahí. Entonces, así como pueden estar en la bibliografía, se puede reseñar algunos libros de actualidad, pero no necesitan ser solo los de hoy. Pueden ser los de antes, que estén en alguna biblioteca, ¿no? Es decir, Claro. no es una publicación, no es un espacio para darle esta entrada, ¿no? Nada más a los libros de novedad, sino aquellos libros que consideramos que son pertinentes para aquellos que están interesados en este tema. Los indispensables. Indispensables. Yolanda, estás invitadísima, ya luego platicamos más. Muchas gracias. Pero aquellos que nos están escuchando, si hay alguien que le interese participar de una manera mucho más activa en este espacio de Interlínea, como dije al principio, este es un espacio que se forma del colectivo y esto es un espacio de todos, ¿no? Y creo que esta plática es una muestra de ello. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y pues estamos en comunicación. Que tengan bonita noche. Gracias. Encantada de platicar contigo, Yolanda. Gracias, igualmente, Sofía. Silvia. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Voy a cerrar la transmisión y ahorita. Ya.